Una de las ideas básicas de esta enseñanza es que la vida no contiene nada que pueda transformar nuestra vida psicológica y espiritual. En la vida no podemos encontrar nada que venga a conducirnos al trabajo sobre sí misma. Por el contrario, el proceso de vivir es un proceso de complicaciones. Así podemos ver que el niño que nace inocente y puro, a medida que vive, se va convirtiendo en un adulto complicado. De modo que no podemos esperar que en la vida vamos a encontrar algo a favor de nuestro objetivo. Por lo tanto, debemos vivir en la vida como dijo nuestro Señor el Cristo, en forma de paloma y en forma de serpiente. Mansos como la paloma y astutos como la serpiente. Pero no astuto en el sentido vulgar de la palabra, sino astuto en el sentido de no permitir que nos tomen el pelo. A los humanos les gusta tomarle el pelo a los otros. Para eso usan la mentira. Préstame un dinero que mañana te lo devuelvo sin falta. Se lo prestas y no ves más el dinero, a no ser que sea una persona muy allegada o una persona que te tenga alguna consideración o respeto. Lo mismo acontece con los libros. Prestamos un libro y ya no lo vemos más. De modo que, como verán, necesitamos siempre vivir de acuerdo con los preceptos de la enseñanza. Así es como podemos desarrollar en nosotros, en nuestro entendimiento, en nuestro sentir y en nuestro actuar, un estilo especial de vida, una forma de vida, una forma que no encaja con las maneras comunes y corrientes de las demás personas. Así es que en esta noche quiero hacerles énfasis en la necesidad de desarrollar hasta el máximo eso que se llama entendimiento. El entendimiento y la comprensión nos permiten relacionarnos equitativamente con las demás personas que no van siguiendo nuestro camino. El entendimiento es una función específica del intelecto superior. Hay el entendimiento mecánico, común y corriente, donde parece que la gente se comprenden y se entienden, pero que no es así, porque en cualquier momento que uno dice algo o hace algo que al otro no le gusta, hasta ahí llega el entendimiento entre ellos. De modo que nosotros necesitamos entender cosas como que nunca las personas van a ser serias en sus asuntos. ¿Por qué no pueden ser serias? Porque no tienen un centro de conciencia. De modo que existe el vaivén de los diferentes yoes. Tienen que entender que en las personas un yo dice una cosa, se compromete a una cosa, a algo. Después otro yo no está de acuerdo con ese compromiso. Y ya esa persona no cumple el compromiso, no cumple la palabra. De modo que necesitamos entender, comprender que en las relaciones con las otras personas no podemos confiarnos en lo que digan ni en lo que hagan. Así tendremos una relación justa con las personas. Si queremos
exigirles a las otras personas, a las que no están en este camino, que sean cumplidas, que sean veraces, que sean honestas, que sean sinceras. Es una forma equivocada de tratarlas. De modo que siempre que alguien falla en su propósito, debemos comprender el motivo básico por el cual falla. ¿Cuál es ese motivo? No tiene un centro permanente de conciencia. Su pensar, su sentir, su actuar está manejado por el ego pluralizado. Esta es una idea fundamental para poder sobrellevarnos con la gente, porque estamos aquí, no podemos evadirnos de la relación con la gente. Tampoco podemos irnos a algún lugar, a alguna cueva, a algún monasterio. No podemos retirarnos del mundanal ruido. Históricamente hemos visto, hemos descubierto que muchos personajes que en su vida anterior se aislaron de la relación con el mundo, lo único que consiguieron fue que sus yoes se escondieran en los diversos recovecos de su mente, y que al volver a este mundo, después de la muerte, vienen con todos sus yoes. Así es que eso de aislarse, eso de irnos a algún lugar donde no tengamos relación con los humanos, no es una idea correcta. Lo mejor es desarrollar en nosotros esa astucia y esa mansedumbre de que nos habló nuestro Señor el Cristo. Así es como podemos llevar una convivencia pacífica con los seres humanos que no están en el camino. También es necesario trabajar constantemente para fortalecer nuestro centro de gravedad esotérico, nuestro centro de conciencia permanente. Constantemente tenemos que vigilar cómo es que está nuestro centro de conciencia. ¿Cuántas veces durante el día actuamos, hablamos, pensamos, sentimos de acuerdo con ese centro de gravedad? Porque la enseñanza por sí sola no puede conducirnos al objetivo principal, que es el de autorrealizarnos, el de transformarnos. De modo que no debemos perder de vista nuestro objetivo. Todos los días debemos estar en contacto con nuestro centro de conciencia. Así es como podemos evitar el actuar inconscientemente. ¿Cuándo actuamos inconscientemente? Cuando nos enojamos, cuando mentimos, cuando se nos escapan las mentiras, cuando no somos justos en nuestras acciones. De modo que ustedes verán que el trabajo sobre sí mismo tiene varias facetas. Necesitamos trabajar simultáneamente con las diferentes facetas de nuestra vida psicológica. Esas facetas están siempre relacionadas con alguna de nuestras funciones. Y específicamente, lo más complicado en el trabajo es el manejo de lo que se llama las emociones, los sentimientos. La actividad emocional tiene una velocidad muy grande. Un mínimo descuido y ya estamos enojados, o tristes, o preocupados.
o ansiosos. ¿Por qué? Porque esta función de la emoción trabaja con una velocidad mucho mayor que la función pensante. Podemos controlar el proceso pensante con más facilidad que con el proceso emocional, debido a la velocidad que cada una de estas funciones tiene en su actividad. La función motriz o función ejecutiva también trabaja con una energía mucho más veloz que la de la mente. Los deportistas, por ejemplo, no pueden trabajar con la mente. Si trabajan con la mente, pierden, se equivocan, cometen los errores, llamados errores en el deporte. Lo mismo acontece con las personas que trabajan con maquinarias. Cualquier descuido, cualquier interferencia de la mente en la actividad motriz provoca un error. Ahora piensen ustedes cuántos errores cometen las personas todos los días. Existen también los errores de apreciación. Los errores de apreciación acontecen cuando la mente interfiere con la emoción, porque muchas cosas en nuestra vida tienen como base la emoción, la actividad emocional. Pero si la mente interfiere, entonces la actividad emocional es invadida por una energía mucho más lenta, mucho más pesada, como en la toma de decisiones, por ejemplo. La toma de decisiones no es una cuestión intelectual, es una cuestión emocional. De modo que cuando tomamos una decisión, eso viene de un sentimiento en relación con una u otra cosa de nuestra vida. Todo esto nos los va indicando el centro de conciencia que debemos tener permanentemente actuando. De modo que si la conciencia está dirigiendo las funciones, entonces gradualmente nos vamos librando de las equivocaciones, de los errores, de los impulsos mal conducidos. De modo que, como pueden ver, no se trata simplemente de aceptar emocional o intelectualmente esta enseñanza. La enseñanza es como un timón en un barco. Si el timonel no maneja bien el barco con el timón, entonces hay zozobra, naufragio, desviaciones de rutas. Así pues que debemos estar siempre conscientes de lo que decimos y de lo que hacemos. No debemos de ninguna manera dedicarnos al bla bla bla, porque en el bla 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 hay lo que se llama el error. Hay un dicho popular que dice que el que mucho habla, mucho hierra o erra. Así pues que nuestro centro permanente de conciencia debe ser el baluarte que conduzca todas nuestras acciones, todas nuestras palabras. Si es así, entonces el poder ejecutivo, que es la función motriz, no se equivoca, no nos lleva por el error. Esto es, no hacemos nada que pueda perjudicarnos o perjudicar a otros. Eso es básico, fundamental en la vida esotérica de todo iniciado gnóstico. Así es que corresponde que todas las noches, antes de que llegue el sueño corporal,
debemos hacer un análisis del día que ha transcurrido. ¿En qué nos hemos equivocado? ¿En qué hemos sido injustos? ¿En qué hemos cometido atropello? Así es como podemos vivir una vida ordenada, una vida consciente. Esto no es nada fácil, corresponde a la parte práctica de lo que llamamos el trabajo sobre sí mismos. No debemos olvidar nunca nuestro objetivo. Nuestro objetivo básico es siempre ascender, es siempre ganar, nunca perder. ¿Qué es lo que más perdemos cuando nos descuidamos? Cuando nos identificamos, cuando caemos en lo mecánico. ¿Qué es lo que más perdemos? Fuerza. No se olviden que andamos en busca de fuerza, de más fuerza. Ese es un orden cósmico. Todo lo que existe en el espacio infinito vive en busca de fuerza. Los planetas, los soles, las galaxias y el absoluto mismo vive en función de crecer. De modo que nosotros no podríamos crecer si es que permitimos que nuestras acciones sean mecánicas. Si es que permitimos que nuestros sentimientos sean mecánicos. Una cosa que nos indica la mecanicidad de cualquiera de las funciones es cuando perdemos fuerza. Es seguro que si algún acontecimiento, si algún evento del diario vivir nos produce enojo, perdemos fuerza. Y si perdemos fuerza, no podemos crecer, no podemos avanzar. Es como si nos desviáramos del objetivo. De modo que algo en lo que debemos poner mucha atención durante el diario vivir es la calma y la serenidad. Esos dos factores son básicos y fundamentales para poder avanzar. De ninguna manera podríamos avanzar en un estado de desequilibrio o desarmonía. Los aconteceres del diario vivir están siempre como tentándonos. Lo que se llama la tentación no es una cuestión de sexo nomás. Hay muchas otras tentaciones, como cuando algo nos provoca el enojo, nos produce el enojo, la ira. De modo que necesitamos aprender a vivir todos los días. Todos los días tiene consigo la experiencia de la vivencia. En todos los momentos del diario vivir hay tentación. Inclusive hasta en la mesa hay tentación. ¿Por qué hay tentación en la mesa? Porque ya estamos saciados y la gula nos insinúa un poco más. En el sexo hay tentación. ¿Por qué? Porque ya se ha saciado la necesidad propia del sexo y queremos seguir. Muchos practicantes de la magia sexual sienten que ya deben retirarse del acto creador y no lo hacen. Entonces les viene el descalabro. Muchas personas no encuentran cómo parar, especialmente parar de pensar. Hay cosas que no tienen la menor importancia y sin embargo están ocupando nuestro pensar y nos están robando energía. De modo que la mejor manera de desligarnos de cualquier conflicto es no pensar en el conflicto, porque surgen los conflictos, como la falta de dinero, por ejemplo,
o como que alguien está gastando de más, y todo eso nos va generando conflictos. De modo que debemos tener la suficiente firmeza como para dejar de pensar en algo instantáneamente. Ya, pare, detenga. Eso es indispensable en la disciplina. Hay muchas cosas que no tienen la menor importancia, pero el ego ocupa la mente y comienza a querernos hacer creer que alguna cosa es muy importante y que tenemos que pensar en eso, porque ¿cómo lo vamos a resolver si no lo pensamos? Y en realidad, la resolución de cualquier conflicto está en dejar de pensar en el conflicto. Esa es la solución. En cuanto al centro emocional, escuchan ustedes diciendo a las personas cosas como: ¿qué voy a hacer con este? ¿Qué voy a hacer con mi hijo? ¿Qué voy a hacer con mi marido? ¿Qué voy a hacer con mi mujer? Esos son estados emocionales sumamente negativos, consumidores de la energía emocional. Y la energía emocional la necesitamos mucho para nuestras experiencias místicas. Cuando nos sentamos aquí para hacer nuestros ejercicios esotéricos del silencio, debemos tener en cuenta que no solo la mente quiere estar hablando, también las emociones negativas quieren estar hablando, pero nosotros tenemos nuestro escudo, nuestra arma secreta, el estado de alerta. No deben subestimar el estado de alerta, porque ese es el arma más poderosa que podemos tener en el camino para avanzar. El estado de alerta. Qué gran poder es eso. Yo me he visto muchas veces en circunstancias muy conflictivas, pero el estado de alerta me salva de que yo me vuelva conflictivo, de que yo exprese cualquier estado conflictivo. Así es que tomen el estado de alerta como el arma principal del trabajo. Con el estado de alerta nos libramos de todo, de rabietas, de mentiras, de resentimientos, de temores. Hay muchas cosas en la vida que producen miedo, que producen temor, pero si estamos en estado de alerta, vemos que son cosas sumamente pasajeras, cosas muy insulsas, de modo que el proceso de limpiarnos internamente solo lo podemos llevar adelante con la íntima recordación, con el estado de alerta. Ahora podemos conversar. Le doy la palabra. Maestro, hablabas que hay que proceder en forma justa. Pues hay veces que la gente cree que está procediendo en forma justa y no se da cuenta que no es así. Nosotros vemos seguramente pasamos por lo mismo. Entonces, ¿cómo esa persona puede identificar, reaccionar y darse cuenta que está equivocado? Como les decía, las personas que no trabajan sobre sí mismas no tienen ninguna responsabilidad con sus actos, con sus palabras, con sus acciones, y no podemos exigirles nada porque ellas no tienen ninguna disciplina. Ellos no conocen del estado de alerta, ellos no conocen lo que se llama el cambio. Pueden hablar de cambios, pero cuando hablan de cambios se refieren a cosas externas, no se refieren al cambio de su nivel de ser. De modo que para ser justos en todo y para todo, tenemos siempre que consultar nuestro centro de gravedad,
nuestro centro de conciencia permanente. No hay que estarle preguntando a los otros, ay, ¿qué haré con esto? Ay, ¿qué haré con aquello? Nuestro centro de conciencia es sumamente inteligente y tiene las respuestas para todo. Cuando viene eso de que, ay, ¿qué haré? Nuestro centro de conciencia no responde nada, de modo que cuando creemos que tenemos que hacer algo ya, es una mala idea, nos conduce al error. Tengo que poner un alto en esto, dice. ¿No es verdad? Tengo que poner un alto a esto. Esos son impulsos totalmente mecánicos y nos conducen siempre a hacer lo peor. No, que hay que escuchar la voz del silencio que siempre nos dice. Lo que siempre, casi siempre nos responde es nada. Agarraré a este por el cuello y le romperé la crisma. Será lo mejor para acabar con esta situación. La conciencia nos responde falso. De modo que hay que entender y comprender que todo en la vida es pasajero. Lo único que es permanente y constante es nuestra propia conciencia. Esa conciencia que va surgiendo de nuestros esfuerzos, de nuestras luchas íntimas, eso se va volviendo permanente en nosotros y nos va conduciendo hacia el éxito. En mi trabajo personal de más de 50 años, siempre he logrado el triunfo, especialmente sobre mí mismo, sobre mis propias pasiones, sobre mi propia mecanicidad. Y así es como he alcanzado el nivel que ustedes me ven. Yo no nací así. Yo he trabajado sumamente fuerte para ser así como soy, para poder transmitirles con fuerza, con calidad, la enseñanza. ¿Algo más que quieran que hablemos? Maestro, sobre las dificultades, le he captado que si se me presenta una dificultad, debo dejar de pensar en la dificultad. Eso significaría, ¿cómo voy a resolver la dificultad si dejo de pensar en la dificultad? Cuando tengas que hacer algo, hazlo. No te pongas a pensar cómo lo vas a hacer, o si lo haces o si no lo haces. Simplemente hazlo. Tienes que levantarte en la mañana y bañarte. Levántate y bañate. No hagas de eso un conflicto. Tienes que pagar lo que debes, págalo. No hagas de eso una dificultad. Tienes que escuchar que tu mujer te grite, escúchala. No te vas a morir porque tu mujer gritó. Y así sucesivamente. Una pregunta, pero en el caso de problemas largos, hay problemas largos, digamos. Por decir algún juicio, problemas realmente largos que no son solucionables como denunciar que hay unas macanas o que se pillan, problemas que se toman mucho tiempo. Sí, no tomarlo como problema, sino como un proceso que hay que pasar. Entonces, pasar en la mejor manera interna, pasar en el mejor estado de conciencia. Así es como los problemas largos desaparecen, porque no hay mal que dure, ni cuerpo que los. Todos esos dichos populares tienen sabiduría. Hay que tomar la sabiduría. A veces la sabiduría viene de donde menos esperamos, pero nos podemos dar cuenta de eso con el estado de alerta. Hay personas que hacen todo lo posible para que las odiemos, ¿no es verdad? Y ese sería su triunfo si llegamos a odiarlas. Y el triunfo nuestro sería no llegar a odiarlas, nunca. ¿Habrán personas que quieren que se las odie? Hacen todo lo posible. ¿No escuchan ustedes cuando dicen, te estás haciendo odiar? Eso no es un dicho, es de verdad.
te estás haciendo odiar, es decir, está haciendo que el odio salga de una persona a otra. Hay personas que son lo que se llaman molestosas. Andan viendo a ver a quién le molestan.